Dios les bendiga. El tema de esta mañana: inimaginables privilegios de la santidad. El tema de esta mañana: inimaginables privilegios de la santidad. Hay gente que siempre ha creído que la santidad tiene que ver con la apariencia de santidad. Hoy vamos a ver profundamente, o hasta donde Dios permita que profundicemos, cómo es que hay mucha gente cristiana que se está perdiendo de un privilegio de ser usado con mucho poder para poder ser un instrumento que cambie muchas vidas. Pero nos estamos perdiendo esa oportunidad debido a que tal vez no hemos entendido lo que significa ese versículo que dice: sin la paz y sin la santidad nadie verá a Dios. Pues hay una santidad que viene inmediatamente al convertirse en una persona, un niño incluso que se convierte, un moribundo, que es cuando decide creer en el Señor Jesucristo y a partir de ese momento, con toda la sinceridad, decide entregarle su vida a Dios. En ese momento Dios toma esa palabra de la persona, porque Él conoce lo que la persona tiene aquí en el corazón. Muy dentro de la mente del ser humano, Dios puede entrar allá y saber si esa entrega es genuina o no es genuina. Solamente un acto religioso. En muchas ocasiones la gente dice: ay, hizo la oración de fe. No, una persona puede hacer una oración de fe, pero el único que sabe qué hizo en esa oración fue Dios. Entonces las personas en ese momento reciben el toque de Dios que les permite ser aceptados como hijos de Dios, y eso viene después de un profundo arrepentimiento, un inicial a veces no tan profundo pero sincero arrepentimiento que lo lleva a que su vida sea más profundamente limpiada. Entonces, aclaro, con la primera vez que una persona se rinde, se entrega, si fue de corazón, se inicia el primer proceso de santidad, que no viene de uno, porque uno está tan sucio, tan manchado, tan malo, que uno mismo ni la sangre de uno lo puede limpiar. Solo lo hace Dios. Pero de ahí para allá se inicia un proceso de santificación que es progresiva, que va creciendo, de tal manera que la Biblia dice que debemos crecer hasta que tengamos la estatura de Cristo. Y no es que usted se convierta en Jesucristo, sino que se va acercando tanto a la voluntad del Señor y va creciendo en santidad y en compromiso, que llega a un punto en que dice: ya lo que Dios tenía que hacer con él, ya lo acaba de terminar. Eso solo va a ocurrir plenamente hasta el día en que subamos en el rapto, cuando la iglesia sea arrebatada. Pero no todas las personas que dicen que creen en el Señor se van a ir en el rapto. No todos. Jesús mismo nos enseñó que no era un acto religioso. El llevar la vida de Cristo no es ser una persona practicante de una religión más. Los religiosos de la vida de la época de Jesús, cuando estaba en vida aquí en la tierra, hicieron enojar muchas veces al Señor, porque lo increpaban, le decían: pero usted cómo va a hacer un milagro un sábado, usted no se da cuenta, no sea bruto, no que es que en sábado no se puede hacer eso. El Señor les dijo que ellos no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo con sus costumbres y tradiciones, que estaban tratando incluso de ser más grandes en la ley, pero que ya hacía tiempo ellos habían quebrantado la verdadera ley de Dios, el amor, la misericordia, todo eso no lo tenían, sino tenían por fuera una figura de religiosos como los fariseos o los saduceos. Cuando estuvimos estudiando en esta semana anterior, la semana del domingo de resurrección y algunos días cercanos, les hablaba de cuánta gente iba marchando para Jerusalén o hacia Jerusalén con motivo de la Pascua. Y en esa celebración pues de la Pascua, la gente se limpiaba de toda levadura que hubiera en su casa con una lupa, digámoslo así. Escarbaban cualquier cosita de levadura que hubiera en la casa
pero también se guardaban de no tocar muertos, porque si una persona que iba al templo tocaba a un muerto, pues no podía ir al templo, quedaba contaminado, impuro. Y la gente, pues como no venían todos de Jerusalén, sino que venían de afuera, pues mucha gente por los caminos, sin darse cuenta, pasaban por veredas, porque no habían carreteras como las que vemos hoy en día. Entonces mucha gente, sin querer queriendo, pasaba por potreros y lugares donde de pronto había una sepultura, habían enterrado a alguien. Y si una persona tocaba una sepultura, pues ya con solo tocar la sepultura, ya eso era como si hubiera tocado el mismo muerto y quedaba sucio, quedaba manchado para ir a presentarse en el templo a la celebración. Por eso es que las autoridades de la época religiosas, con la ayuda del gobierno romano, mandaban unas delegaciones de personas para que pintaran cualquier lugar que fuera un lugar de un muerto. Y los sepulcros los blanqueaban también, de tal manera que la gente, cuando fuera caminando, así si se venía de madrugada o ya era de noche, no fuera a tropezarse con una piedra de un sepulcro y ahí se le dañó el viaje y quedaba sin santidad. Al ver la pintura blanca, al ver el sepulcro blanqueado, la gente decía: ay, un sepulcro, menos mal que me lo pintaron. Por eso era que Jesús les decía cuando estaba muy enojado con ellos: ustedes son como lo que mandan a hacer, a pintar de blanco los sepulcros, pero por fuera el sepulcro está blanco. Pero ¿qué hay por dentro de un sepulcro? Huesos de muertos y descomposición, inmundicia. O sea, Jesús les dijo: ustedes por fuera a la verdad que se visten con esas ropas largas, esas togas, esos mantos y esas pintas que parecían de verdad seres celestiales tal vez a los ojos del pueblo, es solo una apariencia externa, porque son como sepulcros blanqueados, pero por dentro, Él les dijo: yo conozco lo que hay por dentro de ustedes. Ustedes están por dentro muertos espiritualmente, están llenos de inmundicia, de porquería, y eso a ellos les golpeó terriblemente. Este hombre no respeta. Soy la pinta, yo soy el jefe, yo soy el super sacerdote, y este me va a tratar de asqueroso y de inmundo. Por eso era que querían matar a Jesús. Si Jesús viniera y entrara a los templos hoy en día, viniera a culto, seguramente que nos tendría que acusar a muchísimas personas. Si Él lo quisiera hacer, diría la verdad: ¿por qué me levantan las manos? ¿Cómo que estás aquí poniendo cara de santo si yo sé las barbaridades que hay dentro de ti? Yo sé lo que hay dentro de ti. Amados santos, nosotros no alcanzamos a percibir esa enseñanza en toda la profundidad que tiene, lo que significa no ser santo para Dios. Repito, hay santidad que se comienza al convertirse, pero esa santidad tiene que crecer en ti y en mí. Yo les estaba en este final de año hablando sobre la inteligencia artificial y cómo ya nos lo están anunciando en películas. Usted sabe que la gente de la élite mundial, de la oscuridad, de los adoradores de Lucifer y sus grandes compañías, que ellos también tienen inversiones allí, ya tienen preparados materiales sofisticados, inventos, devices para ponérselo, chips para ponérselo a los humanos, literalmente para que absorban absolutamente todo lo que hay en la mente de una persona. Pero eso va a ir avanzando más allá, ahora que la inteligencia artificial, como la que ya vemos esta semana que salió, por ejemplo, esta famosa inteligencia artificial de Google que se llama Gemini 2.5 Pro, que es gratis también para el uso, o como la O3 de OpenAI, como la misma de Elon Musk y como otras inteligencias que en estos días salieron rompiendo todos los esquemas que había y partiéndole el cerebro a un ser humano, diciendo: ¿cómo es posible que un computador, que una inteligencia artificial sepa tanto de una persona? No sé, ustedes se olvidaron, pero cuando estábamos en los tiempos que el mundo llama la pandemia, el presidente de Chile, que después
aparece supuestamente que se explotó un helicóptero, se cayó, algo así, y murió el presidente de Chile. Pero el presidente de Chile había anunciado unos meses atrás a los chilenos, diciéndoles: chilenos, nosotros ya tenemos la capacidad de garantizarle su privacidad de su mente. Y le dijo a la gente: ya hay un decreto acá en Chile que le defiende a ustedes, los defiende para que la tecnología que ya tenemos no les rompa la privacidad de sus pensamientos. Pues muchos chilenos oyeron eso, pero no entendieron qué era. Lo que estaba sucediendo es de que empezaron la gente a meterle cosas en el cuerpo. Ya podían, a través de la tecnología, entrar a la mente de una persona y leerle lo que hay adentro. Y no solamente leerle sus pensamientos más íntimos, sino de ponerle pensamientos y hacerle ver y creer dentro de su mente que usted vivió pasajes de su vida que usted nunca los vivió. Le van a hacer creer que usted los vivió. Eso es terrible. Entonces, esa ley, yo les mostré aquí el decreto, porque sacó un decreto y yo conseguí el decreto de Chile y lo puse en la pantalla. Está diciendo mucho. Yo creo que por eso fue que al hombre lo desaparecieron. Porque ¿qué gobierno? Bueno, hay otro gobierno que ya lo hizo, que es Uruguay. Y otros gobiernos del mundo le están diciendo a la gente: tranquilos, que estos experimentos, vamos así a lograr cosas sobrenaturales como entrar a ustedes, conocer muchas cosas de ustedes, pero no les vamos a revelar a las demás personas los secretos que sabemos. Estaba viendo una película con mi esposa y eso me puso a pensar en la necesidad de una santidad verdadera en el cristiano. Porque si ya la inteligencia y la película que vi con mi esposa muestran que las personas les ponen un dispositivo, aunque ya lo hay dentro de los seres humanos que recibieron lo que ustedes ya saben, el venenito, y eso le permite a la persona, con un control remoto muy pequeñito, repasar todo lo que yo vi. Por ejemplo, yo fui a una cita de trabajo hoy, a ver qué fue lo que yo dije mal, por qué no me dieron el trabajo. Entonces yo devuelvo el video y hay unas películas que muestran eso. Y, ay, mire, yo dije mal. Pero también una persona casada, como en la película, puede mirar en algún momento lo que vivió antes de estar casado. O sea, un hombre pudo haber tenido 8 mujeres en su vida y de repente dice: ay, yo me acuerdo que con fulana viví una pasión tormentosa, maravillosa. Y teniendo esposa, puede con el control retroceder en la mente, proyectarlo en el televisor y ver las imágenes porno que vivió con esa mujer con la que se acostó y repasar detalle a detalle el cuerpo de esa mujer y los momentos que vivió con ella. Y lo mismo lo puede hacer una mujer. ¿Por qué? Porque está guardado en el cerebro. Entonces en la película un hombre se pone celoso porque un día vio que su esposa saludó de una manera rara, como que un poquito más confianzuda, a un amigo, y empieza y ahí va la película. Entonces yo le decía a mi esposa: asunto grave, porque esto no solamente es que lo conoce el esposo, porque el esposo no puede conocer la mente de ella, excepto que ella le presente su propio video. Pero lo que no le están contando ahí a la humanidad, y es que no solamente es el esposo que le dice: déjame ver lo que hiciste con ese amigo. Qué terrible, ¿no? Sino que ahora el gobierno que controla toda esta tecnología lo puede hacer, y usted puede estar donde esté, sencillamente desde otra parte, con antenas especiales que ya hay. A usted le leen el cerebro. Todo lo que está en su cerebro instalado, se lo leen. Y saben usted qué hizo, qué no hizo, cómo se le puso la atención en ese momento, los ojos donde los tenía puestos. Todo, todo. Y el gobierno de Chile sencillamente le dijo a la persona, a los chilenos: chilenos, tranquilos con la tecnología que ya les metimos a sus cuerpos, vamos a conocerle todo, pero no nos vamos a meter con su vida privada. Solo le vamos a leer lo que tiene que ver con el gobierno. Lo demás se lo dejamos quieto. Mentira, mentira. Ellos en cualquier momento le pueden a usted sacar en pantalla y decir: lo metemos preso porque usted en tal ocasión habló mal del gobierno de fulano, usted es antigobiernista, usted es... Y sencillamente usted se va a la cárcel. Por eso la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que nadie podría un día comprar ni vender si no tenían la marca en la frente o en la mano derecha.
Es decir, recibir ya una entrega más total de todo su ser. Ya no es solamente mi mente que la pueden leer, sino ahora les entregué mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. ¿Qué es lo que harán los seres humanos cuando obedezcan durante la tribulación? La marca de la bestia. Ya no serán propiedad ni siquiera de ellos mismos, son propiedad de Dios. Incluso la patente de lo que la gente se puso dice que si usted se ponía eso, ellos no iban a responder por lo que le pasara después. Y mucha gente que se puso lo que se puso, firmaron un documento, y ahora que ya hay problemas que se están detectando y miles de personas están demandando a las entidades que pusieron eso, ¿sabe qué le están diciendo las entidades que pusieron eso? Usted es el culpable. Usted firmó una carta, un documento donde decía que era bajo su responsabilidad y que no puede culpar a nadie. Hermanos, esto que le acabo de decir es un hecho real. El mundo y la inteligencia artificial, que ya llegó a la inteligencia artificial general, computadores que pueden conocerle sus secretos así de fácil. Entonces, usted, cuando alguien dice, como este predicador, que usted sin santidad nadie verá a Dios, entonces muchos piensan, pero ¿qué va? ¿Acaso van a conocer lo que yo pienso en secreto, lo que a mí se me ocurre, las cosas horribles que a veces yo me imagino? ¿Acaso alguien me va a tener grabado eso? Si se lo tienen grabado en la tierra, pregunto, ¿y en el cielo? Si en este planeta la tecnología le puede grabar y mantener a usted sus secretos allá en un archivo, entonces piense cuánto Dios sabe de nosotros. Dios lo sabe todo de nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 22. Al nombre de nuestro Rey sea la gloria y la alabanza. Estamos en unos tiempos bien difíciles y la gente ni siquiera sabe por dónde va la tecnología. En el capítulo de Mateo 7, en el versículo 21 al 23, dice así. Y aquí es donde yo digo, Señor, ¿qué cosas nos estamos perdiendo nosotros tan grandes, tan poderosas, por no saber lo que significa ser santo, querer ser más santo, santificarnos? No solo nos santifica la sangre de Jesucristo, no solo nos limpia la palabra que escuchamos, esta predicación que está saliendo de la boca de un hombre corriente y pecador, pero es una palabra que va ungida, esa palabra lo está usted tocando y lo está santificando. Lo está santificando el hecho de orar, el hecho de que hoy estamos en ayuno y convocamos a ayunar a todos los hermanos para que la gente de la iglesia se recupere de esa infidelidad que está llegando a todo nivel. Hoy estamos en un ayuno congregacional y eso, los ayunos ayudan muchísimo a santificar a la persona cuando se hacen de corazón. Así que vamos a leer capítulo de Mateo 7, versículo 21. El Señor le dijo a estos personajes que se sentían maestros santos y a los demás que oían, les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Solo van a entrar quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él no dijo mi Padre que está en mí, aunque Él es, y con el Padre son uno y el Espíritu. Cada uno es una persona, es un Dios de tres personas, un solo Dios verdadero. Solo mi Padre que está en los cielos. También les dijo a los discípulos, tiene la potestad de darles a ustedes sitios privilegiados de acuerdo a su entrega, de acuerdo a cómo hicieron ustedes la voluntad del Señor. En un pasaje del Nuevo Testamento dice cuál es la voluntad del Señor, en varios. Uno de esos dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Dice, y esta es la voluntad de ti, oh Padre, que te conozcan a ti como el Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ahí estamos viendo que para poder conocer a Dios hay que ponerle ganas, voluntad, y conocer a Dios es escarbar, escudriñar, estudiar, orar, meterse con Dios, ayunar, porque eso nos lleva a conocer a Dios. O sea que para uno ser santo tiene que subir cada vez más en el conocimiento de Dios. Miren esto, entonces dice el siguiente versículo, que es el 22. Muchos, que dijo Jesús, me van a decir un día, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿acaso yo no alcancé a dar profecía?
¿Y qué más dice? En tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios. ¿Y qué más dice que dirán esas personas? Y en tu nombre hicimos poquitos, muchos milagros. Con esto, que a usted le presenten, mire, le presento a este hermano. Este varón ha profetizado cosas tremendas. Este varón es un varón tremendo. Ha echado miles, millones de demonios. Y este varón o esta hermana, además de eso, Dios, dicen ellos, ¿no?, ha hecho muchos milagros. ¿Usted qué diría de esa persona? Wow, hermano, mi respeto, Dios lo usa. Pero miren qué dijo Jesús. Y dice que Jesús dirá en el verso 23, y entonces les declararé, jamás os conocí. O sea, yo no los conozco, no te conozco. ¿Y qué le dirá? Apartaos de mí, apártense de mí. ¿Quiénes? Los que practicáis la maldad, la iniquidad, maldad. Entonces viene un choque mental al que estudia la Biblia. ¿Cuál es ese choque? ¿Cómo es posible que hubiera profetizado, que hubiera echado demonios, si los demonios no salen sino ¿cómo? En el nombre de Jesús. Y sanó personas, ocurrieron milagros, cojos, caminó, vio, oyó estando sordo. Entonces, ¿cómo lo va a echar al infierno? ¿Cómo? ¿Por dónde lo va a echar? Si pudo hacer todo eso. ¿Qué declaró Jesús? ¿Que era un santo en verdad? Dijo, no. ¿Que era un qué? Un practicante de qué? De la maldad. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que practique la maldad haya podido echar un demonio? ¿Cómo es posible que alguien que practica la maldad haya podido hacer milagros? Porque ahí está. Era un practicante de la maldad. Ahora yo pregunto, ¿cuántos creen que si esto puede hacer un practicante de la maldad, cuánto podrá ser un hermano y una hermana consagrada de la iglesia? Por favor. Entonces te pones a pensar, me pongo yo a pensar, Señor, si hasta un día los practicantes de la maldad que fueron usados de esa manera, entonces si se van a ir al infierno, entonces ¿dónde estamos los que estamos tratando de no practicar la maldad y vivimos en santidad? Entonces, ¿qué cosas podremos hacer? Y recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo, en mi nombre, un día ustedes harán ¿qué? Cosas mayores de las que yo hice, claro, en mi nombre. Vamos a desmenuzar esto que parece que nos confunde. ¿Cómo es posible que una persona mala eche fuera demonios? Yo he visto gente mala echando fuera demonios. ¿Cómo, pastor? Claro. ¿Qué hacen algunos sacerdotes que son practicantes de la idolatría cuando practican los exorcismos? ¿Cuántos han oído hablar de sacerdotes que echan demonios? Y si es un sacerdote consagrado a su madre iglesia, creerá en el rosario, que no puede hacer nada, pero lo va a creer. Van a rezar el rosario, que eso es un pecado, ¿sí? Eso es idolatría. Se van a untar agua bendita, creyendo que eso los va a santificar. Van a hacer peregrinaciones, como si con obras pudieran pagar sus pecados. ¿Qué van a hacer ellos? Arrodillarse delante de las imágenes, como el Papa que se acaba de morir el 21, que se arrodilló frente a la imagen de la Pachamama, que es un demonio de la Amazonía. Entonces, ¿cómo es posible? Porque es que el Señor dijo que el nombre más grande sobre todo nombre, ¿cuál nombre era? El nombre del Señor, el nombre de Yahvé, el nombre de Jesús, de Yeshua. Era el nombre más grande. Y Él dijo que en su nombre se podrían echar fuera demonios. Ya, o sea que una persona que use el nombre de Jesús podría, porque no siempre va a pasar, en algún momento Dios coger esa caña y usarla para liberar a alguien. Sí puede ser.
Pero también puede ser que no, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que unas personas que eran exorcistas ambulantes, es decir, trabajaban echando fuera demonios. Un día fueron a liberar a un hombre endemoniado, bien endemoniado, y no pudieron sacarle los demonios porque empezaron a decir: ¿cómo es que hacen esos discípulos? ¿Cómo es que hacen? Pablo se llama Pablo, eso, Pablo. En el nombre de Pablo, fuera demonio. Y el demonio cogió y le dio su puñetera. Ay, 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 ay. ¿Por qué me pegas, demonio? Yo conozco a Pablo, pero ¿usted quién es? Sí, es en el nombre de Jesucristo. O sea, sí hay posibilidades de que una persona que no conoce a Dios, pero que aprendió que ese nombre es poderoso, sea guardado o sea liberado o ayude a liberar a alguien. Sí. ¿Por qué? Porque yo conozco personas, entre esas yo mismo, cuando no era ni pastor ni estaba bien consagrado, era un cristianucho sancochado, tibio, me caían los demonios encima en el pecho, me torturaban de noche, me abrían la boca, me forzaban y querían meter sus patas dentro de mi cuerpo, porque así lo vi yo al demonio. Y entonces yo me acordé que a donde yo estaba asistiendo enseñaban, esos cristianos enseñaban que los demonios se iban en el nombre de Jesús. Y volteé a mirar a mi esposa, aunque ella era convertida, yo era convertido, pero era un mal cristiano. Y volteé a mirar a mi esposa y el demonio con una pata metida por dentro de mí, y yo que no podía respirar. Y era mami, pero ni siquiera podía decir mami porque el diablo me tenía atorado. Y mi esposa no se despertó, y entonces me acordé: en el nombre de Jesús. Y yo dije: en el nombre de Jesús. Y el demonio sacó lo que tenía metido dentro de mi garganta. En el nombre de Jesús, le dije cuando pude hablar bien. Y esa cosa se fue y me soltó. Desde ahí vengo haciéndole guerra a las tinieblas. Así que una persona en algún momento puede aprender eso. En el nombre de Jesús, eche fuera a esos demonios y se van a ir. Y gente que ni siquiera asiste a la iglesia hoy en día puede decir: en el nombre de Jesús, suéltela, diablo, y el diablo se va. Entonces no es raro lo que Jesús dijo, que habían echado fuera demonios. Pero de la santidad, vamos a profundizar en eso. Ahora, en Lucas en el capítulo 9 y Lucas en el capítulo 10, miramos en el 9:1, Lucas 9:1, después de convocar a los 12, este fue el orden en el que el Señor empezó a delegar autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros. Y dice a los apóstoles, a los 12, después de convocar a los 12, reuniendo a los 12, ¿qué dice la Biblia? Les dio poder y autoridad. Pero aquí ahora es ¿sobre qué? Sobre todos los demonios. Entonces para poder echar todos los demonios sí se necesita también poder, y que sea con autoridad de Dios. Porque cualquiera puede echar demonios usando el nombre de Jesús. Pero hay una categoría que Jesús mismo nos enseñó, que ese género solo sale con ayuno y oración. Y ya explicamos que ayunando y orando se puede seguir santificándose más, porque la oración nos ayuda a ser más santos. Entonces les dio a los 12, y dice allí que les dio. Dice autoridad, poder sobre todos los demonios. Ahí no dejó ninguno por fuera. Aunque hay demonios que necesitan más entrega para ser echados. Entonces, ¿y también para qué? Y para sanar enfermedades. Y los envió, dice el 2, a proclamar el reino de Dios y a sanar. Pastor, entonces eso solo se los dio a los 12, ¿ve? Por eso yo no lo tengo. No. Después llegaron más discípulos y se volvieron creyentes en el Señor, y ya no eran los 12, ahora eran 70 o 72, dicen algunas versiones. Eso está en Lucas, en el capítulo 10, vamos a Lucas 10, en el versículo 17, Lucas 10:1, también como en el 9:1, 10:1. Y dice el 10:1, después de esto, el Señor designó a otros 70, ¿cierto? Y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, ¿cierto?
¿Y qué les dio? Pues poder también. Vea el versículo 9, veamos el 9. ¿Qué les dio? Leamos: sanad a los enfermos que haya en esa ciudad, en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ya tenían una autoridad, ahora no 12, ahora son 70. Pero ahora, después de que ellos obedecen y van a hacer la obra misionera, no de a uno, sino de dos, regresan contentos y asombrados. ¿Y qué dice el versículo 17 al versículo 20? Dice: los 70 regresaron con gozo. ¿Qué decían? Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué más? Jesús les dijo a ellos: miren, muchachos, yo veía a Satanás cómo caía del cielo como un rayo. Les estaba contando una revelación. Satanás un día va a caer a la tierra. Primero cayó del cielo. Del cielo a donde cayó, nunca pudo volver al cielo, ni él ni los que se cayeron, ni los que también le fracasaron, que estaban en muchos lugares del universo, en diferentes sitios donde ellos servían. Allá quedaron, no pudieron regresar al cielo. Pero viene una segunda caída de Satanás. Pero ¿cómo, pastor? La caída de Satanás fue una sola. Sí, no malinterprete. Pero ahora viene la peor caída. ¿Cuál caída? La de la canción Pero sigo siendo el rey. ¿Qué dice la canción de Sigo siendo el rey? Yo sé bien que estoy afuera, ¿cierto? El diablo ya sabe que está por fuera. ¿Y qué dice el murmullo de qué? El corillo de esa canción que dice: rodar y rodar. Ay, el pastor, ¿cómo le gustan las rancheras? No, realmente no me gusta. Realmente no me gusta. Pero es que nos las ponen en el vecindario tantas veces que todas las semanas hay gente rumbeando, como anoche que no nos dejaron dormir casi. Y rodar y dele. Pues el diablo lo único que ha hecho es rodar y rodar. Y la última rodada vendrá cuando la iglesia nos hayamos ido, y rodarán de todas las constelaciones del universo, caerán restringidos al planeta Tierra millones de millones o trillones de demonios, seres también caídos, ángeles caídos, sí, demonios que ya están por allá, y Satanás mismo. Y cuando caiga la tierra, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis: ay de la tierra y del mar, ay de los moradores, de la gente que vive en el planeta Tierra, porque el diablo ha caído con gran furor y sabe que le queda poco tiempo. Si todos serán restringidos a este planeta, imagínense cómo se pondrá el mundo de falta de santidad. Si se quedaron todas esas personas, no se fueron en el arrebatamiento con la iglesia, ¿en qué condición estará el planeta Tierra? Si ya con los demonios que hay y la maldad nuestra de los humanos, porque tenemos un hombre viejo por dentro, ¿qué será de este mundo? Por eso la Biblia dice que si Dios no acortara los días, ninguno sería salvo. Porque la falta de santidad hace que la humanidad sea más arrastrada a lo profundo. Así que le dio potestad, y dijo antes: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo el día en que los ángeles de Dios, Miguel y sus ángeles, al arcángel Miguel, y los santos que en la tierra se hayan convertido y estén orando, que no son de la iglesia, se quedaron, pero van a orar, van a hacer que la batalla de la guerra de las galaxias, que es lo que se llama ese evento, caiga como un rayo Satanás a la tierra, y la santidad de este planeta va a quedar hecha nada. Amados, termina el Señor diciendo: muchachos, no se alegren tanto. ¿De qué? El versículo que estamos leyendo es el 20. Así que no hay de qué uno creerse algo porque echa demonios, o porque se sanan los enfermos, o porque profetizó. Eso no es nada. ¿Sabe qué es algo? La búsqueda de la verdadera santidad. Porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Bendito es su nombre precioso. Y de que eso haga que el nombre suyo y el mío pueda ser inscrito en el libro de la vida. Porque el día en que se abran los libros. ¿Cuáles libros, pastor? Usted es loco. ¿Cómo va a tener papel y una imprenta Dios en los cielos? Por favor, los libros, si se registra su vida, se registra en la internet, la tienen. Los hosting, los servidores de esta gente oscura ya tienen su vida.
Además que usted sube hasta la sacada de un moco, la sube a internet. Entonces, ¿cómo no van a conocer su vida? Así que no se asombre cuando se abran los libros de Dios, porque Dios tiene registros sobrenaturales donde está todo lo que hizo un ser humano. Y por eso Él dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino que, alégrense de qué, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué lindo es el Señor. Iglesia de Jesucristo, ¿cómo hacemos para tener una buena santidad? La santidad de la que estamos hablando, la que todos los días debemos ir creciendo en santidad. Dios nos da las pistas para poder ser más santos. En el Apocalipsis también el Señor dijo, mire, los que sean injustos en este tiempo tan difícil, pues vuélvanse más injustos, porque los tibios no los dejo entrar, los tibios los voy a vomitar. Así que si usted es malo y no quiere ser bueno, no quiere santificarse, no quiere consagrarse, el Señor dice, pues yo le recomiendo, tigre o hermanita descarriada, pues que se vuelva más mala, vuélvase la diabla, porque es preferible que usted sea la diabla y no una medio endiablada. O santifíquese. Así dice el versículo. El que sea inmundo, sea aún más inmundo. Y el que quiera ser santo, santifíquese aún más. ¿Cuántos queremos santificarnos más? Yo sí quiero. Gracias, Señor Jesús, sí quiero. El poder del Espíritu de Dios para actuar en nosotros necesita un vaso limpio. Cada vez este cuerpo, mi vaso, necesita ser más limpio para que el poder de Dios se manifieste grandemente en mí. Ya vimos que cualquiera puede orar y se sana, que cualquiera puede echar un demonio y se va. Pero para que el poder de Dios venga sobre ti con los dones, con los carismas del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, se necesita una persona que esté consagrada al Señor. Y toda la iglesia debe pedirle al Señor, Señor, derrama sobre mí tu Santo Espíritu, bautízame en el Espíritu Santo. Todos los seres humanos tenemos el Espíritu de Dios en el mismo momento en que nos convertimos a Jesucristo en la santidad inicial que nos da, por su virtud, por su sangre, porque nos redimió, porque pagó. Pero la otra santidad se recibe por la oración, la búsqueda del Señor, su conocimiento de Dios, por el estudio de la palabra y sobre todo por la obediencia a Dios. Pero pastor, nadie es perfectamente obediente, nadie cumple todo. Pero eso es lo que le agrada a Dios, de que nos esforcemos por guardar esta salvación tan grande, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, que hay de aquel que habiendo recibido la santidad primera, que fue la salvación de su alma al creer en Jesucristo y ser lavado por la sangre. Pero el que tenga por inmunda, el que menosprecie la sangre que Cristo derramó para salvarlo y anotar su nombre en el libro de la vida y pisotee esa sangre, cometiendo pecados de frente, sin dolor, y dándole y repitiendo, cometiendo pecados de muerte, llega un momento en que el Espíritu Santo no puede seguir estando en ese vaso tan cochino, tan sucio. El Espíritu Santo se va, se puede ir. Escucha esto. La Biblia lo dice, que los que afrentaron de tal manera al Espíritu de Dios, ya después de eso no queda otra vez matar a Jesucristo para que se vuelva a convertir. Ya no queda más sino una horrible expectación de fuego y de hervor que ha de devorar a estos adversarios. Así que necesitamos entender cómo mi cuerpo, mi ser, mi alma y mi espíritu, yo puedo entregarme más al Señor, sobre todo en un tiempo tan peligroso como el que estamos viviendo. Miren, le voy a contar algo. Y son cosas personales, pero son de testimonio. Debido a que mi hija Carolita ha tenido problemas, algunos problemas de salud con su piel y algunas cosas de estas, que ya no podemos seguir dándole lo que los médicos dicen, y es llenar a una persona de estas sustancias que batallan para que las personas no tengan alergia. ¿Cómo es que se llaman esos productos? ¿Los qué?
los que luchan contra las alergias. Bueno, ustedes conocen, yo no. Llega un momento en que ya no podemos inundar el cuerpo de un hijo de medicamentos, porque ustedes saben que la farmaqueya también por dónde va. No le podemos entregar nuestro cuerpo a la farmaqueya, porque la farmaqueya nunca nos santificará. La palabra farmaqueya habla de hechicería. Ahora buscamos alternativas. No fuimos donde los brujos ni a la Pachamama, ¿no? Y entonces la comida, claro, porque de lo que uno coma se le tiene que notar. Y hace 3 meses y medio, vamos a cumplir 4 meses, que gracias a que se buscó a una persona entre tantas que se buscaron, nos quedamos con una señora que nos está haciendo el almuerzo y a veces queda para la comida. Y esa persona le dimos todas las pautas para que no cocinara absolutamente con nada que fuera ni sintético, ni todo lo que ustedes ya saben que no se debe comer. Yo llevaba como 7 años peleando contra una gordura que me estaba empezando a molestar el hígado, porque me hicieron un examen y me salió que este pastor tenía el hígado graso. Y mis hijos me decían, pastor o papá, tomándome el pelo, usted predica pero no aplica, usted también tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. Sí, amén, hijo, sí. Pero papá, usted come mucho azúcar, usted toma gaseosa, usted, todos los jugos son con dulce, usted, todos. Haga caso, papá. Sí, pero yo no quería hacer caso. Entonces, hacía mucho ejercicio, yo hago mucho ejercicio. Y nada que me bajaba el hígado graso. Ni ya tenía púlpito incorporado. Barriga. Resumo, en 3 meses y medio me bajé como 6 kilos comiendo bien. Y me he sentido increíble. Y mi esposa se ha sentido increíble. Mis hijos que comen también, el almuerzo de allí, se están sintiendo increíblemente sanos por cambiar nuestra dieta. Y entonces yo me acordé de las palabras del Señor. Dice, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea ¿qué? Guardado. ¿Cómo debe ser guardado todo? Irreprensible, o sea, que yo no tenga que reprenderte nada, ni por el cuerpo, ni por el alma, ni por el espíritu. Y yo dije, Señor, es verdad, uno se cuida el alma. Ay, Dios mío, mi alma no peque contra ti. Ay, mi espíritu, Señor, sea agradable a ti, mis pensamientos. Pero venga para acá, 50 hamburguesas, papas fritas, venga para acá, paquetes, venga para acá, gaseosas, venga para acá, bueno, de toda comida mala, venga para acá. Pues un día entonces Dios me iría a decir, hijo, guardaste el alma y guardaste el espíritu, pero no me guardaste el cuerpo. Ay, Señor, sí, yo luchaba, Espíritu Santo de Dios. Todo, Él quiere que todo nuestro ser. Yo sé que tal vez esto no le gusta a alguna persona que está, no sé, descuidada en eso, pero es un buen consejo. Eso hace parte de santificar. Voy a decirle algo. ¿Qué sucedería con su cuerpo si seguimos metiéndole cosas peligrosas y se nos tapan las arterias que van al corazón o por allá en el cerebro o no sé dónde? Dígame cómo le va a tocar a su corazón. Solo conteste. ¿Cómo le toca a su corazón mandarle sangre donde las mangueras están tapadas de colesterol? ¿Cómo? Pues el corazón va a tener que bombear más duro, más presión, más rápido, hipertensión, y usted luchando. Ay, Dios mío, se me subió la tensión. Ay, Dios mío, estos calores. Debe ser la menopausia, pero si tiene 20 años, por favor. Entonces le echa la culpa a otra cosa y no cambia su manera de comer. Entonces yo comparé esto al hecho de que nosotros también tenemos. ¿Cuántos creen que nuestras arterias pueden ser limpias? De nuevo, sí. Mire, si a usted le pusieran un vaso y usted se va a tomar eso que le sirvieron, esa limonada, y ve que por dentro del vaso tiene pegotes de arroz, una cebolla pegada en la base del vaso y unos labios pintados por dentro del vaso, ¿usted qué le dice al mesero que le trajo la limonada? Uy, Señor, llévese ese vaso y sírvame en un vaso limpio. Dios necesita vasos limpios
para poder poner el agua más pura de su palabra y que corra por todo tu ser, tu alma y tu espíritu. Que corra en un cuerpo limpio, santificado al Señor. Mire, la Biblia nos enseña que sin santificación, sin pureza, que es también el sinónimo, nos daña la comunión con Dios. Y es verdad, cuando uno está enfermo, puede orar igual que cuando está sano. Es difícil, es difícil. Cuando usted va a orar y debido a la cantidad de problemas de salud que tiene, no es capaz ni siquiera ni de quedarse despierto un momento, porque el cansancio, la fatiga de su cuerpo de luchar contra tantas enfermedades, usted no es capaz ni de mantener una oración de 10 minutos, se rinde. Es un asunto delicado. Pero puedes tú y yo podemos ser un instrumento poderoso en las manos del Espíritu Santo de Dios si limpiamos alma, cuerpo y espíritu. Yo creo que sí. Y los dones del Espíritu Santo no vienen solamente cuando uno se convirtió. Hay gente que sí, Dios le ha regalado los dones del Espíritu Santo mediante bautismo en el Espíritu Santo a gente recién convertida, porque están tremendamente llenos y entregados a Dios, y Dios conoce en la condición de ese vaso cómo está, y ¡tum!, lo bautiza y le da el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está desde que uno se convierte. Ahora, en el Nuevo Testamento hay unos versículos muy claves como este. Miren, hermanos, que esto no es un llamado de atención innecesario, es urgente. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Dice el Señor de esta manera: así, o por tanto, si alguno se limpia de todas estas cosas que están ahí en el libro también de Timoteo y en otros pasajes, si alguno se limpia de estas cosas, ¿en qué se convertirá? Dice, será un vaso para honra. ¿Y qué nombra enseguida la palabra? Santificado. ¡Wow! O sea que cuando uno pide perdón por sus pecados y se arrepiente de verdad, no debe volver a caer en lo mismo. Como cuando uno dice, hoy me tomé la última Coca-Cola. Dios mío, hasta pasado mañana. Pero bueno, por lo menos empiece. Yo no le echo la culpa a la Coca-Cola. Es la culpa de tantas cosas que nos hacen daño. Porque yo no creo que si yo me tome una Coca-Cola, habiendo estado empezando ya una dieta que no es ni me restringe, ni me está quitando, ni me está matando de hambre, no me va a caer mal. Pero qué cosa diferente sería si todos los días me pego de todas estas cosas y no paro. Pero en la vida espiritual hay cosas que uno tiene que decir: yo no puedo seguir con esta cochinada en mi vida. Yo no puedo permitirle más a mi cabeza, mi cabezota, a mi corazón que está engañado, seguir en estas cosas locas. Yo tengo que parar. Tal vez no pares de una y borres para siempre. No voy a volver a decir nunca nada de nadie. Voy a ser un hombre cero chismes. Algún día se te va a escapar algo, pero esto es lo que le agrada a Dios, que propusiste en verdad en tu corazón agradarlo a Él. Y que si cometiste un pecado, porque ya dijiste no quiero volver a ser chismoso, y reconozco que esta semana pequé y dije ese chisme, Señor, perdóname, yo dije que no quería, pero se me chispoteó, se me salió, pero perdón. Entonces usted adquiere un discernimiento, un detector que se le va a mejorar en su conciencia, donde usted va a reconocer, espere, no, esto no lo puedo decir, no, ahí ya no puedo entrar yo porque yo ya me comprometí con Dios en esto. Y usted se convierte en una persona experta para luchar con los contaminantes, como cuando una persona que ya aprendió a comer. Mire, algo que me enseñó el Señor a mí en esta dieta es que yo no era capaz de tomarme un jugo sin azúcar. Este servidor llevaba toda su vida, más de 60 años, tomando jugos con azúcar. 60 años. Más de 60 años. No me los puedo quitar, son 65. Pero ¿sabes algo? Cuando yo empiezo a tomarme los primeros jugos sin azúcar, yo decía, no quiero.
En mi casa les daba risa, ay, mire, si no es con azúcar, mi papá no toma jugos. Y de repente, porque ya no había más, y si usted verá si se toma eso o agua, decía, bueno, en vez del agua me prefiero tomarme el juguito ese con sabor a algo, a lulo o alguna cosa. Sí, pero como purgante, hermano. Y le he dado tantas gracias al Señor que ahora me tomo un jugo de cualquier cosa y reconozco la fruta, lo rico que es la fruta natural. Y la propia azúcar fructosa, que sí tiene de verdad, sí, pues tiene algo, pero ya es natural, ya no le estoy echando azúcar procesada. Y ahora reconozco, ay, qué rica sabe esta naranja, ay, qué bien este lulo, ay, esta maracuyá. Mi lengua había perdido esa capacidad. Había perdido mi lengua la capacidad de detectar sabores. Así pasa en el espíritu. Hay un momento en que uno, de tanto practicar pecado, ya no discierne, porque un abismo llama a otro abismo. Pero cuando yo comienzo a santificarme en el Señor, comienzo a disfrutar, a percibir cosas que no percibía, a entender revelaciones de la Biblia que antes no las podía entender. Y Dios me ha dado la capacidad, como a muchos hermanos que están en este proceso de limpiarnos, el discernir, el saborear cosas que otras personas no las pueden entender. Porque la Biblia dice, hay cosas que en la carne no se pueden entender ni conocer, porque se pueden entender solo por medio del Espíritu de Dios. Y cuando estamos caminando en el Espíritu de Dios, estas cosas se pueden discernir, porque se pueden saborear literalmente en el Espíritu. ¿Cuántos quieren recibir dones del Espíritu Santo? Don de conocimiento, don de profecía, lenguas también, palabra de revelación. Todas estas cosas vienen de la dinámica del Espíritu Santo de Dios cuando buscamos santificarnos alma, cuerpo y espíritu. Para la última parte de este día, hay un versículo que habla sobre la llenura del Espíritu Santo, que depende de andar en el Espíritu, que es el que nos guía. A ver, entre menos ciego es uno, más ve el camino. Dios le va iluminando a uno los ojos espirituales. Y uno va viendo cosas que antes no las veía tan claras como acabo de decir. Hay un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice, ninguna cosa injusta pondré delante de mis ojos. Este versículo, cuando yo lo estudié por primera vez, me iluminó mucho, porque dice, cualquier cosa la pornografía es una injusticia. No le hace justicia al sexo correcto. Así no es el sexo correcto. El sexo correcto no es eso. Ay, sí, Señor, es verdad. Entonces, si una persona pone pornografía delante de sus ojos, está colocando una cosa injusta. Si una persona se pone a ver peleas y le fascinan los chicharrones, las peleas, paga por ver pelear a la vecina y todo eso, déjeme entrar a su casa, vecina, cuando se agarra con el marido, soy feliz viendo pelear a la gente. Usted está grave. Ay, cállense todos, que los vecinos se están peleando, déjeme oír. Por poco y le da un éxtasis. Está grave, esa persona está grave. ¿A quién le gusta ver que golpeen a un niño? Solo enciende a uno. Dios mío, ¿por qué le pegan a ese niño de esa forma tan infame? Eso es injusto. Pero hay gente que se deleita cuando le hacen el daño a otro, está enfermo. Cuando uno se limpia y Dios, el Espíritu Santo, le abre los ojos espirituales, entonces entiende las palabras de Jesús cuando dijo, si lo que ustedes miran con sus ojos, si no es luz, si lo que ustedes miran con sus ojos no es luz, no es para iluminarlos, dijo, por dentro ustedes estarán llenos de tinieblas. ¿Cuántas no serán las tinieblas que ustedes tienen por dentro si lo que entra por sus ojos no es luz, sino oscuridad? Así que entre más luz de Dios, cosas buenas de este mundo nosotros veamos, también por dentro nuestro cuerpo estará más sano. De ahí que no es bueno quemar tiempo viendo la moto que le quemaron. Ay, cómo le cortaron la cabeza de bueno a ese diablo. Uy, sí. Y córtele también la barriga. Y hay gente que es perversa y es cristiana. Y venga, le comparto este video cómo mataron a ese ladrón. Yo ya les había dicho que el Espíritu Santo me redarguyó. Que yo qué hacía viendo esa noticia y repitiendo y volviendo a ver el video cómo quedó apachurrado el ladrón allá del camión. Porque eso dentro de un ser humano,
Bien hecho, miserable. Uy, cómo quedó despichado, parece una mosca. Uy, qué rico. Espere, usted es un cristiano. A usted debería dolerle, a mí debería dolerle la muerte de una persona que se va al infierno sin el conocimiento de Jesucristo. Quiere decir que dentro de nosotros hay oscuridad. Quiere decir que dentro de nosotros hay algo que está mal. Porque uno no se goza con los que sufren. Uno llora con los que sufren y se goza con los que se gozan, pero en lo bueno. Algo está torcido en nosotros. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Quieres que Dios te use muchísimo? Yo sí quiero que Dios me use muchísimo. Santo Jesús. O sea, hermano pastor, que la carne de nosotros contamina el cuerpo y también apaga el espíritu, obviamente. El poder, que es como se llama en griego la dinamis del Espíritu Santo, el poder para Dios tocar, usar, poner un don en la vida de una persona, no fluye en las personas que viven, hermano, entregadas a los placeres de la carne. Pastor, entonces una hermana vino y me dijo: pastor, mi esposo dijo que él, para ser más santo, no podía tener relaciones conmigo, y hace 10 años no me toca a mi esposo. ¿Cómo, hermana? Sí, pastor, ore por mi marido porque hace 10 años no me toca. ¿Y por qué? No, es que en la iglesia católica, una de esas ramas de la católica, les enseñan que el hombre, cuando tiene su emisión, entonces pierde poder y santidad. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué hace? No, ahora él también se para de cabeza porque se encontró con otros que le dicen que si se para de cabeza, en vez de perder su emisión, que le baje al cerebro. Y vive parado de cabeza mi esposo, para que le baje la santidad de los testículos, que le baje al cerebro la santidad. Y Señor Jesús, la gente está buscando la santidad de maneras tan raras. Y existe una doctrina que se llama los taos, pero esos es un taos, pero de diablo. Y sabe una cosa, los taos le dicen a la gente que para ser santo y que tenga poder divino, no puede tener una emisión, un hombre, porque pierde poder de Dios. Dios nos hizo a nosotros así. Y por eso dice el Señor, que el marido no le niegue el deber conyugal a su esposa, para que ella no entre en tentación. Y lo mismo la esposa, no niegue el contacto físico con su esposo, para que él no sea tentado, pero que los dos estén de acuerdo. Entonces hay cosas que la gente se ha inventado para la santidad. Díganme ustedes, los sacerdotes católicos, ¿por qué creen que les dan voto, o más bien prometen voto de qué? De castidad. Ya se ha descubierto que ellos tienen que tener una vida muy difícil ahora que están eligiendo, porque muchos de ellos han caído en lo otro. Se enamoran de otro sacerdote. Las monjas terminan enamoradas de otra monjita. Entonces no es eso lo que le garantiza la santidad a un buscador de Dios. Monjita que me está escuchando, usted que se tortura y se echa cuero por la espalda, hermana, sálgase de esa comunidad y agárrese de Jesucristo, que es el verdadero esposo. Usted no necesita eso para ser una mujer santa. Necesita a Jesús de Nazaret, y ojalá que Dios le dé un esposo, si es la voluntad del Señor, para que no esté sola. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, pero podemos todos ser vasos para honra, santuario del Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo también que nos dice en 1 Corintios 12, del 4 al 7, que sí hay relaciones de tipo físico que sí nos quitan la santidad. Que sí nos quitan la santidad. Ni las orgías, ni el uso de cosas extrañas, pornografía, inmundicia, degradación. Ninguna de estas cosas, así usted no se acueste con nadie más, no le ayuda a la santidad de su matrimonio. La Biblia dice que el hombre y la mujer tengan su hogar juntos y deleítese el uno en el otro mutuamente. Y no tienen vergüenza de estar desnudos, como sucedió con el comienzo de Adán y de Eva.
porque Dios nos hizo así, para deleitarnos el uno en el otro. Pero ninguno sobrepase esta línea, porque entonces ya no estará obrando el poder de Dios en nosotros, sino seremos vasos manchados. Y dice en 1 Corintios 2, del 10 al 14, y de esto tengo que hablarle a la iglesia, porque hay muchas personas que en verdad se guardan para su pareja, pero hay cosas que son erróneas y están mal en la intimidad. Y dice 1 Corintios 2, del 10 al 12, ¿qué dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cierto? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún el Espíritu Santo puede escudriñar las profundidades del corazón de Dios. Ahora, esto con respecto a lo que decía antes de que solo la parte espiritual dirigida por el Espíritu de Dios nos puede dar revelación de cosas que estamos haciendo mal. Pero hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 7, permítame hermano, porque no lo apunté aquí, pero lo tengo en mi cabeza. 1 Corintios, por favor. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo, vamos a leer primero el 2. 7, 2. 1 Corintios 7, 2. Dice, vamos a leer. Pero por causa de qué, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno, ¿qué manda el Señor? Que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Quiero aclarar algo sobre la predicación del martes. El martes yo estaba enseñando que el verdadero amor profundo, el ágape, el hombre y la mujer, aún en el amor eros, en el amor filios, lo que hacemos es imitar, tratar de tomar de lo que Dios nos da, en el mejor de los casos, para darle al otro. Pero ni siquiera nuestro amor eros es perfecto, es contaminado. Y nuestro amor filios es también contaminado. Así que para poderle dar amor a una persona, nuestra pareja, esposo o esposa, solo la ayuda de Dios nos la da. Porque el amor, ese amor primero romántico, puede que pase y sí se baja o vuelve a subir, pero nunca se queda así como cuando inicialmente nos casamos. El amor puede llegar a aumentar más que cuando estamos casados, puede llegar a aumentar más, pero ese amor solo viene de un entrenamiento en la comunión con Dios de ellos y del matrimonio. Acuérdense que la misma Biblia dice, y aclaro, el punto es este, que en esa predicación decía que era imposible que una mujer fuera romántica. No, sí, una mujer puede ser romántica, pero no es romántica como el hombre. Y no se vaya para atrás. Dios le dijo al varón, amada vuestra, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y yo le explicaba, ¿por qué esto no se lo dijo el Señor a la mujer? Ame a su marido como a su propio cuerpo, porque la mujer siempre va a amar su propio cuerpo más que al varón. Así es. Así es. Y hay algo muy importante. La mujer puede llegar a querer tanto a un hombre que se aguanta, le soporta, lo atiende y lleva con él una vida lo más pacífica posible y lo quiere, lo atiende, se acuesta con él, le da una buena intimidad. Pero ser la mujer que fue el día de la luna de miel es muy complicado que lo vuelva a hacer. Puede ser que tenga más líbido después, pero eso solo lo da Dios. ¿Cómo, pastor? Eso solo lo da Dios. Porque todas las mujeres jóvenes, hasta que son maduras en Cristo y tienen madurez también de su carne, es con el tiempo de estar metidas y comprometidas con Dios que adquieren la capacidad de saber amar, no perfecto amor, pero aprenden a amar. Por eso fue que el apóstol Pablo le decía a las mujeres jóvenes, a las mujeres mayores de la iglesia, mujeres mayores de la iglesia, enséñenle a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos. ¿Cómo? ¿Por qué no existe ninguna mujer joven en la Biblia que Dios diga, aquí una hermana profetiza, una hermana que enseña, que es perfecta en amar? No existe una mujer así.
El mismo libro de Eclesiastés dice: busqué varón con virtud y lo he hallado, pero mujer con virtud perfecta no he encontrado ninguna, dice la Biblia. Pastor, pero usted siempre echándole juguete a las hermanas, ¿por qué? Claro, una hermana me escribió pastor machazo, machote, algo así. O sea, pastor machista, está en la Biblia. Ese versículo, si alguien aquí nos dice esto: cada uno tenga lo que tiene que tener. Pero es el apóstol Pablo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, que nos dice que el verdadero amor, sin salirme del tema, solo viene de una vida de más santidad. O sea, pastor, usted entre más se enamora de Dios, más se enamora de su esposa. Sí, sí, sí. Entre usted más se enamora del Señor, hermana, usted va a aprender a amar más a su esposo. Y lo va a llegar a querer más de lo que lo quería cuando solo era su carne voluptuosa la que le decía: ven, papi, no vayas lejos de mí en esta semana. Ahora hay un amor más valioso que eso. Sí, eso puede ser valioso y bonito, pero se pueden lograr cosas mayores y mejores viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Y cuando uno entre más se entrega a Dios, Dios le puede levantar la libido. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿No le da pena? No. No me da pena, porque es de Dios, es divino. Pastor, ¿uno le puede pedir a Dios que le levante el ánimo al marido? Sí. Santifíquese más y verá a Dios cómo le responde. Y en vez de estar buscando moscas en el basurero, va a ir a la casa a buscar esa mariposa. Su vida de mujer de Dios. Pero tiene que dar con el corazón. Y eso es lo que está en la Biblia. No sé si pueden ayudarme con este pasaje. Las mujeres, las ancianas, asimismo, enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Este versículo lo quiero complementar con lo que enseñé. Y si quiere ver el culto del martes, ahí está en la internet. Mucha gente de la iglesia ya no va a volver. Algunos dijeron: pastor, no vuelvo a su iglesia. A partir de ese culto, se me salió del corazón, pastor, ya no. Yo escuchaba los cultos suyos, pero después de ese, no. Es más, no voy a querer que mi marido escuche ese culto. No, ojalá mi marido no escuche ese culto. Dios mío, que mi esposo no oiga ese culto. No, déjelo que oiga la palabra. Asimismo, Tito capítulo 2 versículo 3. Qué hermanas tan hábiles hay en cabina, gloria a Dios, hermanos. ¿Qué tal si lo lee conmigo? ¿Qué dice? Asimismo, las ancianas. Pastor, ¿tiene uno que ser cuchita? ¿Ya para qué? No. La palabra anciana también tiene que ver con persona que ha adquirido sabiduría en Cristo Jesús. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, más santas, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Ay, pastor, me dejó tomarme un vinito, qué bueno. Ojo con eso, porque la Biblia también dice: no seáis llenos o no os embriaguéis en el vino, en el cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. No le prohíbe el vino, pero si dice: ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿Y qué más? El otro versículo: que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿A quién puso primero amar, a los hijos o al marido? ¿Y qué hacemos las hermanas entregadas? Digo yo, aman más a los hijos que al marido. Se deben querer todos. Pero es lo que yo decía, es verdad que la mujer nunca estará 100% lista para amar al varón como Cristo sí, el varón amó a la iglesia y se entregó por ella. Vamos a la parte final, dejemos este tema ahí. Y ahí está lo demás. Ahora, vamos a estar de pie, iglesia amada. Algunos están incómodos, pero ya no se van a incomodar porque esto es santidad. Bendito es el Señor. La falta de santidad, hermanos, entonces terminando, nos impide ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo del vino, que les dije, no os embriaguéis con vino, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo, está en Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19. Amados hermanos, vamos a hacer una oración, ya que hoy estamos en ayuno, y yo le he pedido al Señor que por favor santifique más a la iglesia.
y que ayuda a los jóvenes, porque si es duro para los casados, si hay tentación en las casadas y en los casados que tienen su pareja, ¿cómo será para los pobres muchachos y muchachas solteras? No es fácil para nadie. Pero hay algo acá. El Señor nos da contención. El Señor le puede dar a los jóvenes dominio propio como a nosotros también los casados. Pero el Señor, cuando estamos dedicados a las cosas de Dios, nos da un alivio tremendo. Nos trae paz al alma. Y ya las fuerzas de la pasión antigua y pecaminosa no tienen el poder que tenían en nosotros. Y podemos hacerle chao a eso, chao, chao. Porque Dios nos da poder para rechazar el pecado y la maldad. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra del Señor. Dice en 1 Corintios 12, estos dones que yo le voy a leer, la iglesia los debe y los tiene que pedir. No se conforme con vivir la vida que lleva como cristiano, hermano que escucha este tema. Tal vez usted no ha vuelto a pedirle al Señor que le dé los dones del Espíritu Santo. Tal vez puedes pensar en algún momento, no, yo nunca le daré la talla a Dios. Dios sabe que yo batallo, pero yo con lo que tengo es suficiente. No, en verdad, se lo digo de corazón. Yo no tengo por qué ponerme de ejemplo porque eso está muy mal. Además estoy lleno de errores. Pero sí le puedo decir, porque la semana pasada cumplí 40 años de casado, bodas de rubí con mi esposa. Y yo le decía a mi esposa, y se lo digo de corazón, mami, yo estoy más enamorado de ti que antes, que muchos años atrás. Y la veo más linda que antes. Pero pastor, eso es un engaño. No. Puede que en verdad haya cambiado algo físicamente, pero aquí dentro del corazón de uno nace un amor superior, nace una entrega increíble, nace una cosa tan especial que a esa persona uno no quiere que le pase nada, ni la toque ni una mosca. Y uno quisiera darle a esa persona toda su vida, atenderla mejor, ser mejor con ella. Y eso solo viene de un proceso de santificación, donde Dios me hace a mí, como esposa de Cristo que soy, parte de la iglesia, amar más a Jesús. Y cuando Dios me hace amar más a Jesucristo, Jesucristo me hace a mí amar más a mi pareja y entregarme más a ella y hacerla más feliz también, porque Dios da la capacidad y da la alegría de que los hogares se complementen de una manera sobrenatural. Y tiremos nuestros ojos, y antes de orar, este versículo dice que este don del Espíritu Santo, estos dones son para ti y son para mí. 1 Corintios 12, versículo 8 al 11, es un don que quiero que usted lo pida. Escoja cuál. Porque a este, dice la Biblia, le es dada por el Espíritu, y es el Espíritu Santo, palabra de sabiduría. A otro le puede dar el Señor ¿qué? Palabra de ciencia. Son cosas que nadie en la tierra las sabe, sino solo Dios y la persona a la que Dios se la da, según el mismo Espíritu. Pero ¿qué dice también? Por el mismo Espíritu a otro, dones de sanidad. Pastor, pero usted dijo que alguien podía hacer milagros. Esto ya es más allá. Es tener el don de la sanidad. Recuerde, se puede sanar a una persona siendo creyente, pero tener el don de la sanidad es que ya es un regalo sobrenatural que usted lo puede ejercer. Y ahora dice también el siguiente versículo, a otro, ¿qué poder da el Espíritu Santo cuando hay santificación? Poder de milagros. Pastor, pero la gente también hasta hay milagros que no los haría una persona impía. ¿Como cuáles milagros? Que una pierna salga, detener el tiempo, como ese hombre del Antiguo Testamento, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Cosas totalmente sobrenaturales. A otro, discernimiento de espíritus, detectar si ese espíritu es de parte de Dios o de parte del diablo. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro,
interpretación de las lenguas. Que usted oiga hablar a un hermano en lenguas, bien sea lenguas de este mundo, como lenguas angelicales, y usted la pueda traducir sin haber estudiado esa lengua. Ay, pastor, la inteligencia artificial lo hace. Déjese de cosas, porque esto no es artificial, esto es de Dios. Si quieres recibir eso, en este ayuno cierra tus ojos, levanta si quieres una de tus manos a Dios y orémosle al Señor. Padre eterno, maravilloso Rey, ciertamente tu palabra dice que el Espíritu de Dios, el cual Dios dará a los que le obedecen. Así dice tu palabra. Me rindo a ti, Señor, me humillo ante ti. Eres tan bueno, eres un Dios tan maravilloso, con tantos portentos, prodigios, señales, maravillas, para dárselas también, Señor, a tu pueblo, que sea vaso, que se deje usar. En este ayuno que hemos propuesto en nuestro corazón, Señor, estos ministerios que sirven en la congregación sean ministerios de santidad, de entrega. Hoy dile al Señor: santifica mi cuerpo, Señor. Yo quiero que este cuerpo no me maneje la vida. Ayúdame para que esta cabecita mía y mi corazón, que es engañoso, como dice tu palabra, sea guiado por tu Santo Espíritu. Ayúdame a ser menos carnal, Señor. Ayúdame a ser menos reactivo, menos inmoral, que no sea una persona inmoral, mejor dicho. No quiero ser inmoral. Ayúdame a ser limpio. Limpia mis ojos para que no ponga ninguna cosa injusta delante de estos ojos, que son las ventanas de este templo donde tú vives. Que las ventanas de este templo no estén manchadas del estiércol de este mundo, Señor. Limpia mis ojos, limpia mis manos, limpia mi corazón. En este ayuno, santifícame esta boca, que no diga cosas necias, que no me burle de nadie, que no me alegre en la maldad, que me regocije en lo bueno, que me deleite en el bien, que sea capaz de dar a otros lo que yo quiero que también me den a mí. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a ser una iglesia que se guarde para ti. He bajado mi fidelidad. Tal vez ya no oro como antes. Tal vez ya no me quebranto como antes. Tal vez no he vuelto a humillarme y mis oraciones son de carrera. Oh no, Señor Jesús, yo quiero ir en ese vuelo precioso, ese vuelo que dice: ¿de dónde viene esta paloma? Como una paloma que sube para encontrarse en la nube con su Señor. Así quiero subir una iglesia sin mancha, Señor, y sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Hoy, iglesia de Jesucristo, oramos al Señor porque la iglesia sea protegida contra todo ataque de las tinieblas. El ataque de los demonios está subiendo, Señor. Mira, Señor, es que encontramos violencia, maldad, inmoralidad por todas partes, Señor. Ayuda a los jóvenes de nuestras congregaciones, de esta iglesia también. Dales la capacidad de soportar las tentaciones de la carne. Guarda nuestro carácter, danos un carácter manso, sencillo, humilde. Quita de nosotros ese orgullo tan horrible, tan pestilente, esa soberbia, ese querer ganar todas las conversaciones, querer ganar todas las opiniones, ser el primero en todas partes. Eso está muy mal, Señor. A veces no dejo ni hablar a la gente porque quiero imponer lo que yo sé, lo que yo conozco. Perdóname esa insolencia mía. Ayúdame a escuchar, a hablar menos y a oír más. Santifica esta congregación de MSA, Señor, este ministerio como las águilas. Santifica a nuestros hermanos que hoy no están aquí en el culto presencial, pero hacen parte del culto virtual. Y sobre todo, Señor, santifica a mi casa, a mi familia. Hoy pongo, vamos, coloca, aprovecha esta oración. Hoy pongo a mi esposo, dile, pongo a mi esposita, Señor, que le cuesta, dile si a ella le cuesta. A mi esposo que le cuesta esto. A mis hijos, Señor, coloca a tus hijos desde el mayor hasta el menor, los que tengas, y pon a tus padres si viven. Pon a tus hijos, a tus nietos en esta oración, que ellos sean temerosos de ti y que se aparten de lo malo, que les fastidie la maldad, Señor.
que no hieran a otros, no hieran su propia familia. Ayúdanos a ser integrados como integrales también. Ayúdanos a tener comunión en la iglesia, sin diferencias, sin orgullos. Ayúdanos a tener una iglesia que es conciliadora y que se guarda. Y ayúdanos a ayunar más. Bendice este ayuno de hoy. Santifica a los que están en ayuno, como también a los otros. Y ayúdanos, Señor, en este mes nuevo que estamos empezando, sea este mes de mayo, un mes de mayo que en la familia se noten cambios y en la salud de nuestros cuerpos se vean progresos, Padre. Y bendice la parte económica, porque han venido apretones, Señor. Ayuda para que, siendo fieles también, venga provisión abundante. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Y la iglesia de Cristo decimos amén.